la lucha por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho en este país, y ahora preocupado por la sobrevivencia del pueblo de Nicaragua, que sigue luchando contra una dictadura criminal, una dictadura psicópata, como acordamos ayer con el doctor Enrique Zelaya, una dictadura que sigue exponiendo al pueblo de Nicaragua al coronavirus y que hoy reapareció nuevamente el señor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, tratando de engañar nuevamente al pueblo de Nicaragua, diciendo que hay 8 muertos y 25 contagiados del coronavirus, tratando de tapar la verdad, la realidad de lo que está pasando en este país, que todos los hospitales están a punto de colapsar, donde estamos viendo el hospital alemán, el hospital de España de Chinandega, el hospital Monte España de aquí, el hospital Manolo Morales, en fin, el hospital militar. Ayer presentamos videos de cómo estaban atendiendo inclusive en el parqueo del hospital a los pacientes. Y siguen tratando de engañar al pueblo de Nicaragua. Siguen tratando y exponiendo a este pueblo en una lucha histórica, en una lucha desigual, donde esta dictadura tiene las armas, tiene el poder, tiene el control y está tratando de callar al pueblo, tratar de callar a los medios independientes. Pero, gracias a Dios, Dios está con nosotros y siguen fallando. Ya el día de hoy salió un reportaje en el New York Times, en estos momentos en el New York Times, donde hablan de las mentiras y las falsedades de la dictadura de Ortega. Salió un comunicado de la Reuters también, donde hablan de cómo el peligro que está haciendo, que se está convirtiendo Ortega para toda la región. Y lo peligroso que es para los mismos Estados Unidos tener un semillero del brote de coronavirus o un país sin control o sin querer controlarse, como es en la dictadura de Ortega Murillo, donde nuevamente sigue el pueblo indefenso. Gracias a Dios este pueblo está demostrando que tiene la inteligencia, que tiene el valor, que tiene el coraje, que tiene la determinación para luchar contra ellos y luchar contra la dictadura Ortega Murillo y luchar contra el coronavirus. El día de hoy vamos a estar platicando alrededor de este tema con Enrique Sáenz. Vamos a estar hablando alrededor de también de estar tan desesperados que están tratando de crear noticias para desviar la atención. Y digo esto por las declaraciones que dio ayer Alfredo César, de que ya había un delegado del gobierno, le había comunicado que en junio empezaban a discutirse las reformas electorales y en julio se iban a elegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Parecido a una estrategia del gobierno, porque da la casualidad que un par de días antes, Chele Gripi en su programa de la radio primerísima había hablado de la posibilidad de que en este país ni si se convocaran a elecciones por la situación del coronavirus. Ellos mismos están tan enredados en sus propias mentiras que por un lado dicen que lo tienen todo bajo control y por otro lado dicen que está tan mala la situación que es mejor no convocar a elecciones en este país. Cuando obviamente ahorita la principal preocupación del pueblo de Nicaragua es cómo sobrevivir al coronavirus y cómo sobrevivir ante una situación económica que cada día se está profundizando más y que por lo tanto pone en más peligro a la población alrededor del tema del coronavirus. Porque está un pueblo que se está quedando sin trabajo, que se está quedando sin recursos económicos para poder enfrentar al coronavirus, para poder garantizar la alimentación, para poder asegurar todo lo que los requisitos sanitarios para poder luchar contra este coronavirus. Realmente es alarmante
e histórica. Es preocupante la situación en la que estamos aquí en Nicaragua. Gracias a Dios la comunidad internacional se está dando cuenta y se está empezando a dar más cuenta. Ojalá que ya sé que los nicaragüenses, la diáspora nicaragüense también se está dando cuenta de lo que estamos pasando en este país. Y mire, le voy a enseñar, y ya están tan desesperados y la población está tan sofocada de lo que se está pasando, que ahora andan recogiendo a los cadáveres, recogiendo a los muertos en esas camionetas de la muerte, como le están llamando. Ahora van escoltados de los sopilotes, van escoltados de policías armados hasta los dientes, pero ellos sí, bien protegidos. Y vamos a ver un video que sucedió este fin de semana en la ciudad de Chinandega, donde llegan a retirar el cuerpo de una persona a su casa, al centro de salud, perdón, me está aclarando Nelson, que este es del centro de salud. Y la gente alrededor se empieza a curiosear y a preocupar y a tratar de indagar que le diga la verdad de qué murió ese paciente en ese centro de salud. ¿Cuánta gente del barrio está contagiada? ¿De a dónde es ese paciente? Y cuando empiezan y lo montan el ataúd a la camioneta y la gente empieza a acercarse para exigir la información que tienen derecho a tener y que otro gobierno responsable que no quiere matar a su pueblo la daría, hacen disparos al aire. Por lo menos creemos que fue al aire porque no se reportó ningún herido. Y ahí van a oír y vamos a ponerle que le ponga el sonido para que oigan a la hora de que cuando la gente se está acercando, empieza a tirar balazos al aire. Entonces, el estado de salvajismo, el estado de criminal con que está actuando este gobierno, donde hay entierros clandestinos, donde no le permiten a los familiares ver a los pacientes, obtener información de los pacientes, es preocupante. Y queremos terminar nuestro comentario exigiendo y llamando a todos los sectores de oposición de este país, y hago un llamado al nuncio y hago un llamado a la Iglesia Católica para que intercedan o protesten o reclamen por la situación de los presos políticos. Hay ahorita exactamente hay 23 presos políticos que están dando señales, de acuerdo a sus familiares, de tener problemas respiratorios, o como le llaman la sintomatología respiratoria. Estamos hablando del día de ayer, y estamos hablando de Denis García Girón, Michael Antonio Arce, Carlos Antonio López Cano, Walter Antonio Montenegro, Norlan Josué Cárdenas, Ernesto Antonio Ramírez, Richard Saavedra, Francisco Pineda, Eliseo de Jesús Castro, John Christopher Serna, Luis Carlos Valle, Edwin Hernández, Wilber Antonio Prado Gutiérrez, Steven Moisés Mendoza, Mauricio Javier Valencia, Giovanni Yaret Guido Morales, Manuel de Jesús Ovalbarro Bravo, Nilson José Membreño, Celia Cerda Cruz, Víctor Manuel Sosa, Max Alfredo Silva, Eduardo Enrique Lacayo y Néstor Montealto. Estos son los 23 presos políticos que hasta el momento, hasta el día de ayer, estaban mostrando sintomatología respiratoria, y de los cuales uno de ellos ya está entubado, tengo entendido. Uriel Pérez, me está diciendo Nelson, ya está entubado.
¿verdad? Dice que estaba en el hospital, lo aparecieron en el hospital alemán, después desapareció y después volvió a aparecer. Es alarmante la situación que está viviendo este pueblo. Es alarmante la situación que estamos viviendo todos. Ahora han desatado una represión contra los periodistas independientes. Cuando venía de camino para acá, nos siguió un par de motos de los parapolicías, de los policías, con una camioneta que iba llena de parapolicías. No me hicieron nada, pero me siguieron por un buen rato hasta que llegué aquí al módulo donde estoy ahorita. Y ese mismo peligro están corriendo todos los periodistas independientes, todo el pueblo de Nicaragua que quiere de una manera u otra denunciar las barbaridades y los actos criminales de esta dictadura. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz. Ya volvemos. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes postpago para que nada te falte. Es momento de una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus, a nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no salga muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes postpago para que nada te falte. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz. Bueno, miren hasta dónde llega la cobardía y la hipocresía de esta dictadura y los actos psicópatas de esta dictadura. Y la hipocresía y la cobardía, vuelvo y repito, que la hija de la ministra consejera asesina, o la sobrina
de la ministra consejera asesina, Sonia Castro, que era médica del hospital alemán, Lenín Fonseca, que le pidieron permiso para ausentarse y que no estuviera atendiendo pacientes por el mismo miedo de que se contagiara el coronavirus. Mientras a los familiares allegados a la cúpula de la dictadura y a la dictadura toman todas las medidas para no contagiarse ellos, pero cobardemente siguen promoviendo actividades masivas, siguen exponiendo a los médicos a contagiarse el coronavirus porque no le dan las condiciones necesarias. Ellos sí cobardemente se protegen. Pero aquí hago un llamado a todos los médicos del país. Estamos claros de su acto heroico que están haciendo, atendiendo al pueblo. Pero también no pueden seguir callados ante lo que ustedes están viendo, ante lo que ustedes están viviendo y ven y saben que lo que está viviendo el pueblo. Es hora que los médicos nicaragüenses que trabajan en todos estos hospitales y que saben la realidad de lo que está pasando, mejor que nadie, hombre, denuncie. Ya el mundo está pendiente de lo que está pasando en Nicaragua por el tema del coronavirus. Ya están viendo a Nicaragua como un peligro para toda la región y para todo el continente inclusive. Ya hoy salieron varios artículos y el principal en el New York Times alrededor de las mentiras, la farsa y la falta de transparencia de la gestión alrededor del coronavirus. Entonces es importantísimo que ustedes, los médicos, que están actuando heroicamente y que se están exponiendo su vida por culpa de esta dictadura que los expone a propósito, porque sí puede darle los instrumentos necesarios para que puedan reducir el peligro de contaminación. No lo estén haciendo. Por lo tanto, ustedes deben de denunciar. Ya está con nosotros nuestro invitado, don Enrique Sáenz. Don Enrique, gusto en saludarlo. Me hubiera deseado cada vez que te entrevisto que pudiéramos estar hablando de cosas agradables o de mejores noticias para Nicaragua, pero desgraciadamente este pueblo nicaragüense está siendo víctima de una represión por parte de esta dictadura criminal, pero además está siendo expuesta por esta misma dictadura al coronavirus. Las palabras de la dictadura, de la vocera de la dictadura, ella misma confesó que estaban organizando y que organizaron 2.400 eventos este fin de semana. Mientras tanto siguen obligando a los estudiantes a ir al colegio y ellos cobardemente e hipócritamente se protegen, pero lanzan a todo el mundo a la calle. Bienvenido al programa, tus comentarios y tu análisis. Buenas tardes, Jaime. Un gusto estar con Jaime Arellano en La Nación y efectivamente, como vos decís, pues el deseo natural de todo ser humano es hablar de cosas agradables, buscar el bienestar propio de la familia, de los vecinos, de la nación. Lamentablemente, este régimen, como hemos dicho en otras oportunidades, prácticamente representa una amenaza real para la sobrevivencia de todos los nicaragüenses. Yo, escuchando tu comentario, recordé rápidamente una carta que vi del Papa Francisco y que me voy, si me permitís, me voy a permitir leer dos párrafos, claro, nada más de esa carta. Dice: a todos nos preocupa el crecimiento en progresión geométrica de la pandemia. Estoy edificado por la reacción de tantas personas, médicos, enfermeras, enfermeros, voluntarios religiosos, sacerdotes, que arriesgan su vida para sanar y defender a la gente del contagio. Algunos gobiernos han tomado medidas ejemplares,
con prioridades bien señaladas para defender a la población. Es verdad que estas medidas molestan, lo pone entre comillas, a quienes se ven obligados a cumplirlas, pero siempre es para el bien común y a la larga la mayoría de la gente la acepta y se mueve con una actitud positiva. Los gobiernos que enfrentan así la crisis muestran la prioridad de sus decisiones. Primero, la gente. Y esto es importante porque todos sabemos que defender la gente supone también a veces un descalabro económico. Sería triste que se optara por lo contrario, esto es, no defender la gente, lo cual llevaría a la muerte a muchísima gente. Algo así como un genocidio virósico. Es una expresión bastante singular que utiliza el Papa en esta carta y que yo creo debemos retomar porque en verdad en Nicaragua lo que está planeando sobre la cabeza de los nicaragüenses es un verdadero genocidio, porque genocidio es tener por razones políticas decenas de prisioneros, decenas de secuestrados, expuestos no al contagio solo, sino que expuestos a la muerte. Es decir, deliberadamente se le está exponiendo a la muerte a pesar de que no han cometido ningún delito. Nosotros, pues tenemos alguna forma de defendernos, ¿verdad? O nos quedamos en nuestra casa, o nos ponemos una mascarilla, nos lavamos las manos, pero pensemos por un segundo la condición de los prisioneros políticos, hacinados, sin poder ni siquiera lavarse las manos, en condiciones higiénicas sumamente deplorables, encerrados y con uno que se contagiara por la aglomeración de tanta gente, pues la posibilidad de ser contagiado es casi del 100%. Y con la falta de atención médica, las posibilidades de morir igualmente son bien altas. Esa es la primera expresión del genocidio de Ortega. Perdóname que te interrumpa, ahorita acabamos de leer nosotros los nombres de 23 presos políticos que ya están contagiados, que tienen todas las sistemáticas respiratorias. Uno de ellos desapareció de las cárceles y apareció en un hospital, después volvió a desaparecer, ahora volvió a aparecer, ya apareció incubado, está entubado y en estado delicado, ¿verdad? Y eso que venimos denunciando desde hace tiempo, desde que estalló el coronavirus, que el sistema penitenciario no le permitía a los familiares llevarles alcohol, llevarles jabón, llevarles agua, ni máscara a los presos. O sea, los pusieron, igual que a todo el sistema penitenciario, pero sobre todo a los presos políticos, a que esto sucediera. O sea, 23 de 80 presos políticos que hay ya, 80, estamos hablando que el 25% de los presos políticos, más del 25% de los presos políticos están ya expuestos o con síntomas de coronavirus. Este es lo criminal de esta dictadura. Perdóname que te haya interrumpido. Sí, pero además de los prisioneros políticos por el que hay que elevar un clamor ya a nivel internacional, tanto a nivel oficial como de organizaciones internacionales reconocidas, está tomando vuelo ese clamor en favor de los secuestrados por Ortega, pero también el segundo segmento de población expuesto son los trabajadores de la salud. Y estamos hablando de miles y miles a los que por semanas se les negó, incluso se les persiguió por intentar utilizar una mascarilla.
miles y miles de trabajadores de la salud que se encuentran expuestos, médicos, enfermeras, enfermeros también, como dice el Papa, pero además los trabajadores que acompañan el servicio médico, auxiliares, vigilantes, conserjes, trabajadores administrativos, que están expuestos a un gran peligro, a una gran amenaza. Por eso creo que también, aunque haya sido ya hace algunos días y distintos medios, vos lo hayan tocado, como fue después de nuestra última comparecencia, creo que hay que reconocer la acción de los médicos y las doctoras, porque hay una cantidad impresionante de mujeres que suscribieron ese pronunciamiento emplazando al régimen. Sobre todo hoy el Día Internacional del Enfermero, si no me equivoco, de la enfermera. Exactamente, por eso lo digo, porque demostraron una gran dignidad profesional, un gran respeto a los seres humanos, un gran patriotismo y también valentía, porque por un gesto humanitario, que esa es una de las barbaridades, ¿verdad? Por un gesto humanitario, allí lo están amenazando con sanciones. Pero creo que ese es el tipo de ejemplos que distintos grupos de nicaragüenses y en general la inmensa mayoría de los nicaragüenses está dando frente a la actitud genocida. Y me vas a permitir que repita de nuevo esa palabra, porque es una palabra utilizada por el Papa Francisco y como que viene al punto, porque en Nicaragua se está amenazando al pueblo nicaragüense con un genocidio y lo que es peor, ¿verdad? Que las muertes, ni siquiera tenés ahora el derecho a una honra fúnebre. Está bien que si hay un peligro de contagio, el sepelio se desarrolle con las medidas de prudencia del caso. Pero aquí el régimen, hasta el derecho de saber de qué falleciste, te está negando o te está falsificando. Y lo que es toda muerte para los nicaragüenses es un hecho de recogimiento, prácticamente un hecho sagrado para las familias nicaragüenses, lo han tomado como un acto de represión. Imagínate vos, las familias llorando por la pérdida de un ser querido, pero además sofocados por la premura y las condiciones en que esa persona falleció, y además en un marco represivo, ¿verdad? Porque mandan no solo a policías, sino que antimotines. Ahora un nicaragüense común y corriente que tuvo la desgracia de fallecer con esta pandemia es expuesto con las fuerzas represivas y, como vos bien decías en tu comentario, de manera clandestina. Una cosa es lo clandestino y otra cosa es guardar las debidas medidas de prudencia para evitar contagios. Entonces, tenemos que repetir una y otra vez las palabras del Papa, ¿verdad? Cometieron genocidio en abril y en los meses subsiguientes con la represión a sangre y fuego. Están cometiendo genocidio ahora con ocasión de la pandemia y no son palabras nuestras, son palabras del Papa Francisco. Ahora, Enrique, ayer entrevisté al doctor Henry, que es médico internista, y decía él que hay que reconocer la labor histórica que están haciendo los médicos, pero que también el pueblo de Nicaragua tiene que exigirle que hagan más, en el sentido de que deben de denunciar lo que está pasando en los hospitales,
que deben de denunciar ante el pueblo para que el pueblo conozca o confirme la verdad que todo el mundo sospecha, pues, o ya ni siquiera sospecha, pues porque ya las pruebas y los videos y las mismas declaraciones de los familiares, ya se ha vuelto esto todos los días, pues. Pero decía que los médicos deberían de denunciar, y que es cierto que lo están amenazando, que le van a suspender su licencia, que los van a correr de los hospitales, pero decían, en primer lugar, no creo que se atrevan a correrlo o a suspenderlo porque hay escasez de médicos, más bien, ¿verdad? Pero que además era importante que lo denunciaran, porque para que el mundo supiera lo que está pasando. Ahora, la pregunta es, ¿vos estás de acuerdo con eso? Y lo otro es, ya hoy salió un artículo en el New York Times alrededor de la situación en Nicaragua, donde están viendo que hay, diciendo que este gobierno está dando falsa información y que Nicaragua se está convirtiendo, la dictadura de Ortega, se está convirtiendo en un peligro no solo para el pueblo de Nicaragua, sino para toda la región, inclusive para los mismos Estados Unidos. Primero, te tengo dos preguntas. Primero, alrededor de, ¿deberían los médicos denunciar lo que está pasando en sus respectivos hospitales para terminar de desenmascarar a esta dictadura? Y dos, en Costa Rica, por ejemplo, el gobierno de Costa Rica ve al gobierno de Nicaragua como un peligro para ellos, para su seguridad, para la seguridad de los costarricenses. Sí, mira, tres cosas distintas me planteaste. Y la primera tiene que ver con los médicos. Yo creo que antes de la denuncia tiene que haber un paso previo. Si nos ponemos a ver cómo ocurrió este pronunciamiento que ha tenido resonancia nacional e internacional de los 543, creo, médicos que suscribieron un planteamiento ponderado, conciso, sólido y a fondo, ¿verdad? Primero fueron un grupo, después ese grupo empezó a conectarse con colegas, con amigos, con compañeros de universidad, etcétera, y lograron que firmaran 200, más de 200. La ola siguió y ya en la siguiente publicación eran casi 550. Creo que la denuncia, para que tenga sentido y para que proteja a quien hace la denuncia frente a un régimen tan represivo, está en ampliar las voces. Y los médicos, la enfermera, el personal de salud, tienen formas, estoy hablando de los que trabajan para el sector público, de comunicarse entre ellos en un hospital, en un centro de salud, o nosotros sabemos las relaciones de camaradería que se establecen en la universidad con compañeros de estudio. Pero no solo estamos hablando de los hospitales públicos. Por ejemplo, el Viviapela ya es un voz populi, que ellos habían designado un pabellón para áreas de coronavirus, y que ese pabellón, toda esa sala que habían organizado ya están llenas y ya no están admitiendo a nadie más. Y eso que cobran $5,000 o $7,500 de depósito para que puedas entrar. Entonces, sí, pero solo con que el Viviapela se dijera la verdad de que ahí hay 4, 30, 40 casos de coronavirus, con eso desmiente al gobierno que hoy, el día de hoy, salió descaradamente para decir que solo hay 25 casos en todo Nicaragua y 8 muertos. O sea, ya no, ni siquiera estamos hablando de un hospital del Estado. Estamos hablando de un hospital privado. Sí, pero yo estaba empezando con los trabajadores de la salud del sector público, porque son los que están más expuestos a represión y a sanciones. Lo que quiero decir es que hay que establecer lazos, organizarse de tal manera de que de esta forma puedan protegerse al momento de las denuncias. Con esto estaba reaccionando a tu pregunta en el sentido de que hay que hacer las denuncias, pero para que tengan mayor resonancia es importante que entre los mismos médicos, entre los mismos
trabajadores de la salud establezcan nexos, fortalezcan enlaces de manera tal que las denuncias sean colectivas. De esta manera van a disminuir su exposición frente a posibles sanciones del régimen. Y en el caso de los hospitales privados, francamente creo que hay algunos, no me voy a referir al caso del Viviapela porque hay otro también en una condición peor, donde el director del hospital, un hospital muy reconocido por los nicaragüenses de mucha tradición, prácticamente está actuando como un cómplice o encubridor del régimen. Efectivamente, los hospitales privados están más comprometidos a decir la verdad, una verdad que además ya la gran mayoría de los nicaragüenses la conoce. Y aquí quisiera hacer un llamado, ya empezó a proliferar, ¿verdad? Que las atrocidades del régimen en abril no hubieran sido tan públicas, no hubieran sido tan crudamente expuestas, si no han sido por los celulares, por el periodista popular en que se convirtió cada ciudadano nicaragüense. Entonces, en los vecinos, a los vecinos no se les oculta lo que está ocurriendo. Y así como vimos el de Chinandega, así como vimos uno en un municipio también del norte de Chinandega, que la gente, aunque sea guardando medidas de prudencia desde la ventana, desde el quicio, de la puerta, grabando lo que está ocurriendo. Estén claros todos los nicaragüenses que cada grabación que hagan no es un acto de indiscreción, no es un acto de irrespeto a los deudos del fallecido, es un acto que contribuye a la prevención de todo el resto de nicaragüenses que tienen que estar debidamente informados de lo que está ocurriendo. Si es en el municipio, tienen que saberlo; si es en el barrio, tienen que saberlo; si es en el departamento, tienen que saberlo, porque esto opera, también se desata por focos. Si hay un foco en el municipio de Chinandega, en los barrios donde se produce, en los locales donde se produce, hay que registrarlo y ponerlo en las redes, que miles de otros aparatos van a recogerlo y reproducirlo. Aquí vamos todos en esta operación para enfrentar el espíritu genocida de la camarilla en el poder en este país. Ahora, Sobre lo segundo que decías, es cierto que ya empezó a resonar a nivel internacional en medios de comunicación. También algunas autoridades de alto nivel de distintos gobiernos se han pronunciado, pero aquí las organizaciones nicaragüenses tienen un papel en seguir informando y sensibilizando a la comunidad internacional, porque el régimen está 24 horas, 7 días a la semana, buscando cómo inventar patrañas internas y externas para confundir a la gente o confundir a nivel internacional. Imagínate que al SICA reportaron que habían hecho 24,000, 27,000, 26,000 pruebas, ¿verdad? El doble que las que ha hecho el gobierno de Costa Rica, que ha sido tan diligente en la prevención de la pandemia. Declararon al SICA que habían hecho el triple de pruebas que en Honduras, el triple de pruebas que en Guatemala. Esa es la información que recibe quienes trabajan en el sistema de información del SICA, y esa es la información que reproducen. Igual, el Fondo Monetario Internacional recibe la información oficial del régimen. No tienen representante en Nicaragua, ni quien la contradiga, por lo menos con mayor credibilidad, y entonces la asumen como información oficial. Concretamente sobre esto del Fondo Monetario y de los organismos internacionales,
la Alianza Cívica o la coalición o la Unidad Azul y Blanco tienen que estar informando de manera permanente y consistente a fin de que no se dejen sorprender ni el SICA, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano, ni el Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno les manda a decir que está cumpliendo prácticamente todas las normas, todos los estándares internacionales, y hay que mostrar esa verdad y hay que repetirla y recalcarla para evitar que el régimen sus embustes también los traslade a nivel internacional. Ahora, Enrique, vamos por partes. ¿Cuál crees vos que es la intención de esta pareja de dictadores al hacer todo lo que está haciendo? O sea, uno trata de ponerle algún tipo de lógica y no le haya ninguna lógica. Más que decía ayer el doctor Henry, que son un par de psicópatas. Porque... Bueno, pero antes de eso, Jaime, si me permitís, voy a concluir con las dos preguntas que me hiciste, que para mí fueron tres. Perdón. Que es el caso particular de Costa Rica. Costa Rica. ¿Verdad? Aquí, bueno, como tenés que estar pendiente de los medios de comunicación, hablas con gente, hablas con grupos de costarricenses. Entonces, además del gobierno, para la sociedad costarricense, también está transformándose en un tema de alarma y de temor. ¿Por qué? Porque ellos han tomado todas las medidas, han afrontado sacrificios, limitaciones, pero se han detenido 10.000 nicaragüenses en la frontera por distintas razones, por la pandemia, por la situación económica, por la situación política. ¿Nicaragüenses que querían regresar o nicaragüenses que querían irse? Nicaragüenses que querían ingresar a Costa Rica, 10.000, de acuerdo con reportes oficiales, ¿verdad? Entonces, pero además ya salió en las noticias que una parte de los conductores de furgones que estaban retenidos en la frontera dieron positivo. Nicaragüenses, ¿verdad? Dieron positivo. Entonces, no solo al gobierno en la conferencia de prensa que ofrecen todos los días, ya hubo preguntas directas de los medios de comunicación, qué es lo que están haciendo o qué es lo que van a hacer para evitar que se eche por la borda todos los esfuerzos que están haciendo en Costa Rica a causa de la irresponsabilidad del régimen de Ortega. Con esto te quiero decir que no solo es preocupación del gobierno costarricense, sino que más aún de la sociedad nicaragüense. Lo escuchás en distintos lados, en distintas conversaciones. Primero, alarma. Segundo, solidaridad con la condición de los nicaragüenses. Y tercero, preocupación. Preocupación por el grado de exposición. Y entonces esto me lleva al tercer punto, ¿verdad? De también actuar con los gobiernos de los países centroamericanos, porque aquí se sabe, bueno, todas las transacciones que vienen de Panamá, todo el comercio de Panamá y de Costa Rica, con El Salvador, con Honduras y con Guatemala y viceversa, todo el comercio de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras y de El Salvador que va hacia Costa Rica y hacia Panamá, transita por territorio nicaragüense. Entonces, la irresponsabilidad de estos personajes se está convirtiendo en una amenaza también regional y es muy importante mantener esa información no solo en los nicaragüenses, sino que también con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones empresariales que ya empezaron a perder, ¿verdad? A tener pérdidas por este problema, por los obstáculos que se están poniendo al ingreso en las fronteras. Y bueno, o sea que tenemos una tarea de informar internamente e informar sistemáticamente con datos sólidos
a la comunidad internacional. Ahora, ayer presentó una denuncia al periodismo independiente alrededor de un plan del gobierno para desinformar, una campaña de desinformación hacia el pueblo de Nicaragua, una campaña de difamación contra el periodismo independiente, una campaña de ataques físicamente a todo el periodismo independiente, atacarlo, golpearle y robarle su equipo, y además tratar de acusarlo ante las diferentes empresas de las redes para que bloqueen o suspendan las señales de diferentes programas o diferentes canales. Ya tuvo efecto en dos, en 100% Noticias perdió un canal de esa manera, y el otro es el de Jennifer Ortiz, que también le suspendieron su página. Entonces esto está tratando está usando todo su aparato para tratar de amenazar e intimidar al periodismo independiente, igual que han tratado pues de hace mucho tiempo, pero ahora vienen con otra ofensiva. Sí, esto lo relacionaría con la pregunta que estaba haciendo. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, yo tengo una tesis, ¿verdad?, alrededor de lo que pretenden, y parto para esa tesis de la primera premisa, que es que esta gente está determinada a permanecer en el poder, cueste lo que cueste, a sangre y fuego, porque como lo mencionó Tomás Borges, ¿verdad?, el peor costo es perder el poder, y efectivamente tienen mucho que perder si perdieran el poder. Pero el actuar así de esta manera, Enrique, más bien se está poniendo más en peligro, porque están exponiendo a su propia gente. Ya su propia gente está siendo contagiada. Ya han muerto conocidos líderes del orteguismo. Gente que ha andado trabajando para ellos, haciendo muchos chanchullos y muchas barbaridades. Están, o sea, en su propia gente, al exponernos, a tratar de exponer al pueblo de Nicaragua, están exponiendo a los propios sapos, pues, y entonces ya hay sapos, seguidores por todos lados, que ya le pegó, pues, y de aquella mentira que esto solo le daba a los burgueses o a los niños ricos o a los culitos rosados, etcétera, como ellos decían, ya esa mentira se les cayó y están exponiendo y están sufriendo. Los mismos seguidores de Ortega están sufriendo la consecuencia de las estupideces de Ortega. Sí, lo que pasa, Jaime, es que vos estás utilizando una lógica racional, una lógica de sensatez, una lógica humana, ¿verdad? Pero cuando ves que un criminal le pegó 30 puñaladas a una persona, vos te preguntás, ¿y por qué le pegó 30 puñaladas si con 3 ya estaba muerto? ¿Verdad? Porque utilizar la lógica de un ser humano común y corriente, no utilizar la lógica del criminal, ¿verdad? Y entonces solo con esa lógica de un ser humano común y corriente no podés interpretar las barbaridades que esta gente ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo. ¿Cuál es mi opinión? Que teniendo en cuenta que no tienen el más mínimo escrúpulo para afirmarse o aferrarse al poder, ya hicieron sus cálculos, ¿verdad? Desde en enero le dijeron, aunque esto no vaya a ser así, pero hicieron sus cálculos, ¿verdad? Van a haber 800 muertos. ¿Qué hizo Ortega? Y lo dijo en su discurso. Hizo el cálculo. Bueno, si solo en un mes fallecieron casi 3.800, encubrimos una parte, disfrazamos otra, escondemos otra y confundimos otra, ¿verdad? Y pasamos esta
esta borrasca. Es decir, en el discurso de Ortega, lo que te dijo es que él ya tiene el cálculo de muertes, aunque sea errado, que ya tiene cómo va a intentar confundir a la comunidad internacional y a los nicaragüenses frente a las muertes de la pandemia, y ya lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pescar en el caos. Y entonces ahí te aparece un personaje diciendo que vienen reformas electorales en julio, que en noviembre hay cambio en el Consejo Supremo Electoral, otros te atacan a los medios de comunicación independientes, otros malinforman al SICA, otros malinforman al Fondo Monetario Internacional. Estoy seguro que también al Vaticano le están enviando este tipo de embustes. Entonces, para mí es cuando ya se dieron cuenta, porque sí pienso que se dieron cuenta un poco tarde de la amenaza que representaba la pandemia, lo que resolvieron fue apostar al caos. Hasta ahora, cada vez que ha ocurrido caos, Ortega ha salido bien librado. Y creo que está de nuevo, aunque para una mente común, corriente, sea muy difícil interpretar las actitudes, los razonamientos y las acciones criminales, pues si ya mataron antes, para alguien que ya mató antes, unas muertes más, unas muertes menos, aunque para una mente sensata como nosotros pueda resultar escandaloso, para ellos son costos asumidos. No olvidemos que Ortega entró a la política en un acto de guerra, en un acto de violencia armada, que estuvo prisionero, que después participó bastante de manera disminuida, ¿verdad?, en la lucha contra Somoza, llegó al poder por un acto de violencia armada. En la década de los 80 se mantuvo en el poder por la guerra y después de los 90 pudo mantenerse como una opción de poder utilizando intimidación, chantaje, violencia y muerte. Toda su vida política está marcada por la violencia armada. Su mentalidad de la política es que política es guerra, de la misma manera que en teoría política le enseñan a uno una famosa frase de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Para Ortega, la política es la continuación de la guerra por otros medios. En consecuencia, él ya hizo sus cálculos de guerra, las muertes, no importa. Lo que importa es la victoria, y para él la victoria es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Por eso, esa es. Ahora me acuerdo de la palabra que usó él en su última comparecencia, cuando dijo, bueno, han muerto 2,400 y pico, dice, pero han nacido 12,000 y pico, dice, o sea, por casi dice, vamos ganando. O sea, para él el ser humano es una cifra más, pues un número más, un número menos, como que si fuera ganado o gallina, pues se me murieron 10 gallinas, pero acabo de parir 20 pollos, pues. Algo así. Estamos hablando otra vez del tema de las mentalidades. Precisamente hoy, y perdona, no es una digresión, terminé de leer un libro que se llama Estasilandia, que lo hizo una periodista, un reportaje de más de 500 páginas, y fue a entrevistar a víctimas y a agentes de la Stasi, que era la policía política en Alemania Oriental. Entonces ella fue a recoger testimonios de personas que habían sido víctimas de la represión, y fue a recoger testimonios de agentes y de jefes de la Stasi que habían participado en la represión. Y uno de los que entrevistó era uno de los voceros que aparecía en la televisión todos los días. Y entonces ella le mostró algunos de las intervenciones que este personaje había tenido en la televisión, negando crímenes o ensalzando crímenes. Y se me quedó grabado porque refleja la mentalidad de esta gente
realmente la gente menor desconoce esto y a lo mejor estoy hablando de un tema desconocido. Todo el que intentaba salir de Berlín Oriental saltando el muro, pues lo mataban, ¿verdad? Y entonces descubrieron una escapada y mataron a la gente, ¿verdad? Y entonces el tipo había salido, después que habían matado a la gente tratando de huir a la libertad, diciendo que ese había sido un acto de humanidad, que había sido un acto de paz, porque estos que estaban intentando escapar, era gente que estaba intentando escapar hacia el imperio, y todo el que se identificaba con el imperio tenía una acción inhumana, y en consecuencia matarlos era un acto de humanidad. Entonces, esa es la mentalidad, el tipo de mentalidad con el que hay que analizar a esta gente. No le podés poner parámetros de razonamiento de un cristiano, de un ser humano común y silvestre, de un ser humano sensato. Ahora, Enrique, tomando en cuenta eso, ¿verdad? Para los nicaragüenses que vivimos en Nicaragua, ¿qué opciones tenemos? Estamos contra un gobierno que tiene control total de todos los poderes del Estado, control total de las armas, control y que además es un gobierno, una dictadura psicópata con una mentalidad criminal y que obviamente, de acuerdo a todo lo que está pasando, te quiere matar, pues. O te mata el coronavirus, o te mata metiéndote en la cárcel para exponerte el coronavirus, como está sucediendo con los presos políticos, ¿verdad? O te va a matar de hambre, causando porque no está haciendo nada para ayudar a paliar un poco la crisis económica que cada día se va profundizando aún más, sino que más bien está entorpeciendo y haciéndolo más difícil todavía para las empresas pequeñas, medianas, el microempresario poder subsistir en este país. Entonces la alternativa es, ¿qué podemos hacer? Bueno, mira, yo no tengo dudas, ¿verdad?, de que este es el último episodio, el último sufrimiento que le impone este régimen, el más nefasto de la historia de Nicaragua, porque en Nicaragua hemos tenido personajes nefastos, ¿verdad?, que han provocado daño, que han provocado luto, dolor, pero ninguno ha sido tan nefasto como Ortega. Ninguno de los personajes, dictadores, etcétera, ninguno ha sido tan nefasto como Ortega. Creo que el último episodio, y tenemos que seguir, cuesta, es duro, el camino está sembrado de espinas, pero seguir haciendo lo que hemos estado haciendo paso a paso. Deberíamos de ir más rápido, ¿verdad? Pero en distintos sectores sociales, bueno, los médicos, ¿cómo comenzaron? Solo salían 2 o 3 en la televisión. Ya dieron con valentía, con entereza, su rostro, su voz y su posición, más de 500 que expresan a miles. Bueno, ahora estos miles también tienen que encontrar las fórmulas, las formas y las modalidades de hacerse sentir que al final también un mecanismo de defensa para ellos mismos y sus familias. Igual, bueno, con los abusos de la electricidad, con los abusos de el combustible, con el drama que están pasando las pequeñas y medianas empresas. Igual, también hay que organizarse. ¿Por qué vas a seguir pagando impuestos si te están cobrando sobreprecios en combustibles, si te están cobrando sobreprecios en la tarifa eléctrica y son los mismos? Si lo haces vos solito, pues probablemente te castiguen. Pero si lo hacen 1,000, 10,000, pues el castigo prácticamente se vuelve imposible. Entonces aquí el punto está en juntarnos, en organizarnos y defender cada uno
los derechos que más están agraviados para el grupo social, si son médicos, si son pequeños empresarios, si son profesionales, si son periodistas, etcétera. Y con la confianza, con la convicción de que un régimen criminal como este, genocida, como dice el Papa Francisco, no puede imponerse a la voluntad de paz, de libertad, de justicia y democracia que tiene todo un pueblo. Y aquí lo decía en el programa anterior, no podemos darle la espalda a los parientes, a los familiares de los paramilitares y de los policías, porque ellos también están viendo, ellos también están oyendo. Y yo no sé si vos has visto en las redes las expresiones de los seguidores de Ortega, y creo que fue por eso que salieron hoy los mequetrefes del MINSA, ¿verdad? Porque ellos, en algunos, decían, yo le creo a mi gobierno, pero si mi gobierno no habla, ¿qué es lo que voy a creer? Eso decía uno. Y otro decía, los puchitos, decía, entre los que he leído, ¿verdad? Están pasando videos, están pasando información de muertes, de contagios. ¿Y qué pasó con el MINSA? Que no sale y no nos dice nada. Nosotros tenemos que seguir informándoles porque también en ese sector de seguidores, pues bueno, Enrique, perdóname pueden ser. Perdóname que te interrumpa porque está en las redes ahorita, anda circulando una noticia que el preso político Uriel Pérez de Masaya acaba de fallecer. Nosotros cuando supimos esta noticia nos contactamos con los familiares y los familiares de Uriel dicen que es falsa. Esa noticia es falsa. Uriel Pérez no ha muerto. Está entubado, está grave en el hospital, pero no ha fallecido todavía, para que esa noticia que anda circulando sepa que los familiares hace exactamente 10 minutos nos acaban de confirmar vía chat que está vivo. Nada más, perdóname que la interrupción. Sí, pero esa es otra parte de la historia, ¿verdad? No dejarnos ir con la finta, es decir, con las bolas, sino que antes de reproducir una información hay que confirmarla, porque a veces caemos en trampas que ellos mismos ponen y después dicen, ¿te fijas cómo mintió tal medio de comunicación? ¿Te fijas cómo mintió tal periodista? ¿Te fijas cómo mintió en las redes? Entonces, nosotros tenemos que cuidar también la credibilidad de lo que transmitimos en las redes, sobre todo cuando se trata de víctimas fatales, ¿verdad? Y es que además es una trampa para después denunciarte, y además el gobierno, la dictadura lo acaba de decir que te van a acusar criminalmente, pues. O sea, quiere quedarte en una trampa para acusarte criminalmente. Ya lo anunciaron. En una conferencia de prensa lo anunció la vocera de la dictadura y ya lo han dicho varias veces. Y hablando de desinformación, ¿verdad? Ahorita el tema del pueblo, todos estamos claros de que ahorita estamos en la explosión del coronavirus, tal como lo habían dicho los expertos. Entonces, ha salido dos noticias a través de dos figuras, ¿verdad? Una totalmente parte de la dictadura y el otro, pues, a veces sí, a veces no, la mayoría de las veces sí. Y estamos hablando alrededor de que salió el Chele Gripi en su programa de radio, La Primerísima, hablando, diciendo de que por como está la crisis del coronavirus y toda la desestabilidad y todo, la verdad de la cosa es que a lo mejor no se van a dar condiciones para que haya elecciones en este país y que Daniel la debería de suspender. Después ayer salió Alfredo César en un video, ¿verdad? Se autofilmó y salió diciendo que un funcionario del gobierno lo había contactado a él para decir que la reforma a la ley electoral se iban a empezar a trabajar en julio, y que después se iba a proceder casi inmediatamente a elegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral. La dictadura y el Frente Sandinista, que se ha caracterizado para desinformar o tratar de crear noticias falsas para desviar la atención a la verdadera situación que le preocupa,
estamos en la puerta nuevamente, por tu experiencia, por la información, de otra estrategia de desinformación y tratar de desviar la atención. Bueno, esta es una maquinación diversionista típica, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo más de estas maniobras diversionistas, porque de acuerdo con el marco legal que impuso Ortega, ¿verdad? Aunque esto ya estaba, hay que decir, antes, estamos ya en la cuenta regresiva para acercarnos al mes de noviembre, que es cuando se disparan formalmente los tiros, si estuviéramos en condiciones normales y en una democracia, para las elecciones del 2021. Es decir, estamos en el semestre preelectoral si efectivamente estuviéramos hablando de una democracia. Antes de estos dos había salido un diputado diciendo de que ellos no estaban pensando ahorita en reformas electorales porque lo importante era la pandemia, así que tenés tres versiones diferentes. La pregunta aquí, o el tema aquí, que para los nicaragüenses en este momento la prioridad es enfrentar la pandemia en su dimensión de salud, en su dimensión económica. Organizarnos, informar a la comunidad internacional, informar a los nicaragüenses, denunciar, emplazar e ir aumentando el grado de las acciones. Mencionaba que es un mecanismo de autodefensa. En lugar de pagar los impuestos, mejor pago la planilla. En lugar de pagar, otra vez, vuelvo los impuestos, pues mejor compro para mantener abastecida mi pulpería. Creo que, y en esto, pues me impongo también el desafío, pero hay distintos sectores y personas, técnicos, profesionales, informados, para empezar a trasladar a la gente un menú de opciones de resistencia que no los pongan en gran riesgo, en el plano económico, en el plano social, en el plano político, que no los pongan en riesgo. Y mientras más lo hagan o lo hagamos, pues más efectivo y más protegido vamos a estar frente a esas acciones que desarrollemos. Pero no basta ya solamente con la denuncia. Ahora, esta otra cosa que quedó obvia en las últimas semanas es que este gobierno le están doliendo las sanciones, ¿verdad? Sanciones que han sido impuestas hacia ellos, hacia su familia y hacia los cómplices de esta dictadura. Y lo volvió a insistir, y cada vez que habla, toca el tema, habla el tema de que hay que quitarle las sanciones a Nicaragua, hay que quitarle las sanciones a Nicaragua, cuando Nicaragua no ha sido sancionado. Ellos han sido sancionados, ¿verdad? Ese error político que acaba de cometer Ortega de demostrar cuál es a dónde le duele, debería de motivar a los Estados Unidos y motivar a la Unión Europea y motivar al mundo entero, sobre todo ahora que no solo está poniendo en peligro a los nicaragüenses, sino a toda la región. Motivar para que, hombre, le llueva tupido y seguido en sanciones a la dictadura. Sí, pero eso tiene dos caras, Jaime. Es decir, porque las sanciones son individuales y ellos intentan compensar el impacto de las sanciones porque golpean su patrimonio, su riqueza, pero ellos intentan compensar con los bolsillos de los nicaragüenses. Sancionan a DNP y aumentan el precio del combustible, ¿verdad? Sancionan a jerarcas de la camarilla gobernante y alteran los precios o las tarifas de la energía eléctrica para intentar reponerse el impacto. Por eso nosotros tenemos que empezar que apretar afuera con las sanciones y apretar adentro, impidiendo que
se resarzan del impacto económico de las sanciones, sacándole del bolsillo a los nicaragüenses por la vía de los impuestos, por la vía de los precios del combustible, principalmente por la vía de los precios del combustible y de los precios de la tarifa eléctrica. Los precios del combustible, y acordémonos que ya la dictadura no es el único o el principal importador del petróleo en este país, ¿verdad? O sea, ahí hay una complicidad con la petrolera alrededor del tema de los precios que le están cobrando al usuario. Lo que sí nos están robando es lo que está haciendo la distribuidora de energía eléctrica con todos los cobros que nos están haciendo y además aplicándonos una tarifa que ya debería haber sido reducida. Pero si te tiras a una desobediencia civil ahorita, que mucha gente lo está haciendo. Hombre, aquí en Nicaragua hay una ofensiva de parte de la DGI y la DGA haciendo auditorías y reparos por todos lados. Por todos lados. Hay empresas que ya tienen 6 meses de tener auditores y se va un grupo e inmediatamente llega otro, a veces llegan 2 grupos a la vez al mismo negocio. O sea, están desesperados buscando cómo sacarle plata a todos los negocios, independientemente de tu tamaño, desde el pequeño al mediano, al grande, individual, profesional, a como sea. Andan en un desespero por la plata. Y si te pagan el reparo, y si no pagas el reparo, a pesar que supuestamente en Nicaragua no hay cárcel por ese tipo de deuda, te mete preso. Como aquí no hay leyes, ¿verdad? Aquí el Estado de Derecho no existe, entonces ese es otro mecanismo que están usando para intimidar al pequeño, al mediano y al gran empresario. Por eso vuelvo que frente a un régimen con esta mentalidad criminal, la única forma de afrontarlo es con la unión. Es decir, individualmente, sea un grupo, sea una persona o sea un gremio, definitivamente no hay manera de enfrentarlo. Y seamos claros, Jaime, vos ves tanto en el sector empresarial, ¿verdad?, que independientemente de cómo uno juzgara sus acciones en el pasado, pues tenían una posición unificada, pero en las últimas semanas vos ves que unos aparecen con una posición, otros con otra, otros con otra. Vos ves que frente a la pandemia, pues todavía después que se anunció y que despertó tanto entusiasmo el 25 de febrero, la voluntad de trabajar en la constitución de la coalición nacional, pues se oyen más las voces de los miembros individuales que las voces colectivas que deberían estar reforzándose una a otra en el marco de la coalición nacional. Bueno, yo lo dije desde la vez pasada, creo que fue hace como 2 meses, que puse, o 5 o 6 semanas, que puse un Twitter diciendo que mientras hubiera organizaciones donde su principal interés son sus ambiciones personales y sus ambiciones de sobresalir, la coalición iba rumbo al fracaso, y sigo manteniendo eso. O sea, cuando vos ves una competencia desmedida para sacar comunicados, para dar conferencias de prensa en nombre de una organización o de otra organización, en vez de hacerlo en nombre de la coalición, o se da una conferencia de la coalición y una de las organizaciones no asiste, ya está claro que ahí están prevaleciendo, desgraciadamente, los intereses personales de individuos y los intereses personales y ambiciones de ciertas organizaciones que quieren controlar o llegar al poder a toda costa, pues. Esa es una realidad que estamos viviendo aquí en Nicaragua. Bueno, exactamente de eso tenemos que estar claros. No vamos a salir de Ortega en el plazo que debiéramos. Se ha hecho más largo y se está alargando. Vamos a salir de todas maneras. El problema es el costo que estamos pagando, y ahora esa falta de pasos para la cohesión, para la unificación, para colocar los intereses nacionales por encima
de los intereses personales o de grupo, ¿verdad? Ahora se paguen muertes, ¿verdad? Pues sí. Ya lo pagaste antes, pero ahora, frente a esta actitud criminal, frente a esta actitud irresponsable económicamente, lo estás pagando en muertes, que incluso, desgraciadamente, nadie está inmune a esto. Ahora, dos últimas cosas, porque no te quiero abusar. Primero, decía lo que le costó el exilio a Oscar René Vargas fue que en un momento dado dijo de que aquí si Ortega seguía como estaba, y eso era que no estaba actuando como está actuando ahorita con el coronavirus, que aquí iba a haber un momento en que se iban a levantar 100,000, 200,000 personas y iban a ir al Carmen a sacarlo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ahora con este actuar de aquí, y gracias a Dios, aunque ya todos estamos claros que estalló el coronavirus, no ha estallado como los expertos creían, ¿verdad? Pero si aquí en cuanto hayan, ahorita según el observatorio, creo que dice que hay 184 muertos, 190 muertos, ¿verdad? Pero, o 200 ya llegó, me acaba de decir Nelson, pero que aquí cuando llegan los 1,000, a los 2,000 o los 3,000 muertos, que desgraciadamente vamos a llegar, aquí la gente se va a levantar y va a decir basta ya, ¿verdad? Y a eso agregarle la crisis económica y los robos descarados que están haciendo con los impuestos, con la luz, en aduana, en las mismas empresas de ellos que están fabricando las medicinas y las están vendiendo más caras, ¿verdad? Aquí la gente va a estallar, aquí vamos camino a una impulsión. O sea, desgraciadamente, pues, ¿o estoy equivocado? Bueno, y yo creo que, fíjate que esa es parte de la apuesta de Ortega, no que lleguen al Carmen, que los pueda contener antes porque no tengan conducción política. Y en esto, tal vez, yo se lo decía la vez pasada a Henry en una conversación bilateral que tuvimos, ¿verdad? Y aprovecho para saludarlo y un abrazo cuando llegue de nuevo al programa, me refiero a Henry Zelaya, ¿verdad? Que el tema de la conducción política es un elemento esencial, porque la conducción política te permite definir una estrategia, cumplirla y además ir actuando conforme va la dinámica evolucionando. Y aunque a algunos no les agrade, ¿verdad? Frente a la lucha contra Somoza hubo una conducción política, ¿verdad? Que de alguna manera logró subordinar a las demás fuerzas. ¿Está hablando del grupo de los 12? Estoy hablando de la fracción tercerista del Frente Sandinista, de las tres fracciones en que estaba dividido el frente. En la década, en los 90, pues el grupo alrededor de Antonio Lacayo y con la figura de doña Violeta logró imponer la dirección al cambio, ¿verdad? Independientemente de lo que uno piense, pero habían 22,000 hombres y mujeres armados, porque cuando entregaron las armas, la resistencia, fueron más de 22,000 los que entregaron y más de 100,000 que era la base de apoyo que se repatrió porque estaban desplazados interna e internacionalmente, pero no tuvieron conducción política como para hacer valer esa fuerza y transformarse en un factor de poder y de acción política. Y estamos hablando de miles y miles, pero unos agarraron para un lado, otros agarraron para otro, otros agarraron para otro, de tal manera que se diluyó como poder, como factor a quienes más le había costado. Independientemente de lo que pensemos de Arnoldo Alemán, en 1996, Arnoldo Alemán con un grupo de personas, ¿verdad?, rescató lo que era el movimiento liberal constitucionalista, que era nada, diseñaron una estrategia, le metieron recursos, le pusieron una conducción política
y bueno, y derrotaron de nuevo electoralmente al Frente Sandinista. A pesar de las disensiones, de la represión interna para acabar con cualquier liderazgo, la conducción, la principal fortaleza del Frente es su conducción política. No es que tenga base, no es que tenga un órgano democrático que alimente la toma de decisiones. Si no hay conducción política que define una estrategia, que la aplique, que tenga la suficiente destreza como para ir golpeando al régimen, orientando y ganándose la confianza de la gente, pues el camino se nos va a hacer más largo. Ahora, la expectativa que hay o en algún sector, pongámosle, o en la mayoría del sector, es que la coalición nacional, cuando se logre formar, porque no se ha formado, si es que se logra formar, podría ser convertirse como el grupo de los 12 al finales de los años 70. Pues debería ser más que eso, ¿verdad? Debería ser más que eso, porque el grupo de los 12 al final fue absorbido por el Frente Sandinista. La coalición debería ser el espacio que donde todos nos sentamos representados y confiados en participar. Y la verdad, y aquí voy a hacer un comercial ahí me lo vas a permitir, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, terminamos un grupo de nicaragüenses, un manuscrito de un libro que vamos a publicar antes que termine mayo, que se llama El Cambio Azul y Blanco, ¿verdad? Donde hacemos un análisis de las repercusiones de la crisis y hacemos unas propuestas, ¿verdad? En distintos campos, derechos humanos, justicia, reforma institucional, elecciones, etcétera, con especialistas en cada campo, ¿verdad? Propuestas sensatas, ¿verdad? De cambio. Entonces, en la parte final, me tocó a mí hacer un análisis de la propuesta del COSEP, de la propuesta programática, me refiero, de la Unidad Azul y Blanco, y de la propuesta programática de la Alianza Cívica. Y lo que me encontré fue una gran confluencia. Es decir, que el COSEP te habla de empresa privada como motor de la economía, pero con equidad social. Que la Unidad Azul y Blanco te habla de economía de mercado con justicia social, para referirme a un tema polémico. E identificamos, creo que 12 puntos de convergencia total y ni una contradicción. Si hay confluencia programática, ¿cuál es la dificultad? ¿Están entrampados en la estrategia o no avanzan en la confluencia programática ni avanzan en la estrategia porque antes tienen que resolver quién es el que va a mandar? Yo creo que eso hay que decirlo claro ya de una vez. Enrique, tus comentarios finales. Bueno, estamos entrando a la etapa más dura de la pandemia, de un episodio del que vamos a salir porque no pueden imponerse mentes genocidas, no pueden aplastar las ansias de libertad, de justicia, de democracia de un pueblo, y como lo dijo el Papa Francisco, es una actitud genocida la que están pretendiendo imponer, que los nicaragüenses tenemos que enfrentar esa voluntad genocida, en primer lugar protegiendo nuestras vidas y nuestra salud, cumpliendo escrupulosamente todas las normas de protección que se han repetido una y otra vez. Pero, como dice la expresión, a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que aumentar nuestros niveles de organización gremial, social, para afrontar estos tiempos duros, ¿verdad? Y para golpear al régimen cada vez más duro,
para que terminemos la pandemia y terminemos también con este grupo genocida. No va a caer del cielo, no solo rezando lo vamos a lograr, hay que confiar también quienes, dependiendo de la denominación religiosa a la que pertenezca, pero también hay que actuar, ¿verdad? Entonces, ayúdate que te ayudaré, dice la Biblia. Así que vamos a salir de esta pandemia cuidándonos y vamos a salir de este régimen organizándonos, uniéndonos y actuando. Bueno, hemos llegado, te agradezco, Enrique, nos vemos el próximo martes, cuídate al pueblo de Nicaragua, ya sabemos que no hay que hacerle caso a la dictadura, todo lo que está diciendo, hay que seguir practicando las medidas necesarias, el distanciamiento sigue siendo el mejor arma contra el coronavirus, si tenés que salir a usar máscara, mantener la distancia de por lo menos 2 metros, ¿verdad? Lavate las manos por lo menos 20 a 40 segundos cuando llegues a tu casa de regreso y cada vez que puedas, cuando llegues a tu casa cambiarte de ropa. Y quisiera aclarar nuevamente porque sigue insistiendo en el tema de la muerte de Uriel Pérez, el reo político. Efectivamente murió un reo normal, no es reo político de la cárcel de Masaya, que se llama Silvio Pérez, y que estaba en el hospital alemán. Pero no es Uriel, no es preso político, es un reo común, ¿verdad? Por delitos comunes el que estaba ahí, pero definitivamente esto confirma que ya en las cárceles, en el sistema penitenciario, hay coronavirus y que hay que tomar medidas y los presos políticos que están ahí presos por capricho de la dictadura, hombre, que se les permita por lo menos tener las condiciones básicas o irse a casa por cárcel, como era la solicitud que hizo la CPDH y las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Por suerte, decimos, no fue Uriel el que murió, pero desgraciadamente sí murió un reo común por delitos comunes, y lo que más grave todavía, ¿verdad?, es que se confirma que ya hay coronavirus en el sistema penitenciario. Por lo menos ahora vamos a ver cómo va a negar el gobierno de que hay coronavirus comunitario. Si ya en el mismo sistema penitenciario acaba un reo que estaba en la cárcel, en el sistema penitenciario, acaba de fallecer en el hospital alemán. Así que seguimos luchando contra una dictadura que nos quiere eliminar, nos quiere acabar, tanto a través del coronavirus o a través de la crisis económica que cada día se profundiza. Tenemos que tener la inteligencia, la capacidad, el compromiso, la solidaridad para seguir luchando en estas condiciones adversas. Tenemos que seguir rezando, pidiéndole a Dios que nos siga protegiendo y nos siga acompañando en esta lucha desigual, pero que gracias a Dios, pues Dios está con nosotros. Así que nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano Nación, donde estaremos platicando con el economista y sociólogo, el doctor Oscar René Vargas. Hasta mañana. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.